Soy el pastor Juan José Gil. Solamente tenemos que echar un vistazo a la política actual, no solo en España, sino en todo el mundo. Y estamos viendo cada vez más esa tendencia a la polarización, es decir, a que todo el mundo tenga que estar en pro o en contra de algo. Ya ves, cuando la política es algo tan poco fiable, por una parte que se supone que sea tan abierto, siguiendo las reglas de la democracia, supuesta democracia. Sin embargo, también todo eso está cambiando hacia una polarización, esa de si no estás con mis ideas, pues eres mi enemigo. Bueno, eso se está viendo cada vez con mayor frecuencia y el mundo entero está siendo polarizado entre, por ejemplo, entre globalistas y antiglobalistas, antinacionalistas o antiinternacionalistas. En fin, todo eso que se respira en el ambiente cada día más. Y por otra parte, si echamos un vistazo a la historia, pues hemos visto eso muchas veces, ¿no? Ya desde la antigüedad, fijaros cómo también en términos espirituales, en términos que algunos pueden considerar religiosos, se ha dado esa polarización a lo largo de las eras. Fijaros cómo en los días, ya al principio, en los días de Noé, qué polarización tan grande hubo. Aquellos que estaban siguiendo las directrices de Satanás y que se estaban de alguna forma ubicando en lo que era la tendencia en aquel tiempo, que nos dice precisamente el Génesis capítulo 6 que la orientación continua al pensamiento diario de los hombres en aquel momento era de continuo solamente al mal, hasta el punto que la violencia se había apoderado de toda la sociedad. Estamos yendo en ese camino. Fijaros en aquel tiempo cuando esto ocurrió antes del diluvio y Dios le va a mandar a Noé que tome a su familia y construya en el arca que pueda salvar a la humanidad y por supuesto a gran parte de las especies animales, pues ya vemos, observamos esa polarización tan grande, pero ha llegado a ser tan grande que ha absorbido prácticamente al género humano, ha absorbido, quizá por el impulso social, por la fuerza social, como que esto es lo que se lleva, esto es lo que hay que hacer, o esto es en lo que hay que pensar. Y entonces, si no estás de acuerdo con eso, estás relegado a ser algo así como un paria, alguien proscrito, alguien que no puede estar en la sociedad, es decir, alguien completamente enemigo de las normas, de las nuevas normas, de la moral impuesta desde los estamentos políticos y demás. Y eso lo estamos viendo cada vez con mayor fuerza. Y en los días de Noé ya sabemos lo que pasó. Dios le dijo a Noé, construye el arca, y desgraciadamente solo aquella familia se llegó a librar del diluvio, mientras el resto de la sociedad de aquella época pereció en el diluvio. En otras palabras, se habían dejado llevar, arrastrar tanto por el pensamiento único dominante de la época, por la tendencia, no sé si llamarle moda, pero por la orientación marcada, de manera que tenías que, para ser aceptado, tenías que ir en la misma dirección. Fijaros cuando a Jesús le preguntaron, Maestro, ¿son muchos los que se salvan? Y Jesús dijo, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que conduce a la perdición, y muchos pasan por ahí, mientras que la que conduce a la vida es estrecha. Y lo mismo ocurre con el camino ancho o el camino angosto. La mayoría, triste de decir, va en la dirección peor, la de la perdición. ¿Por qué? Porque
desde los estamentos políticos, sociales, o sea, desde lo que es la orientación general, dictada muchas veces por unos pocos, pero que tienen poder suficiente para generalizarlo, para hacerte pensar que eso es lo correcto y que si no vas por ahí, estás desfasado. O te ponen etiquetas de todo tipo, te ponen nombres, apodos de todo menos bueno. Y entonces esto lo que hace es inducir a la gente a seguir ese camino ancho, el camino que conduce a la perdición. Jesús nos advirtió claramente. Sabes, en los días de Jesús incluso los propios de su nación, los propios israelitas que estaban observándole y estaban escuchando sus enseñanzas y que se rebotaban a menudo contra él, especialmente cuanto más religiosos eran. Y Jesús les tuvo que decir esto: el que no es conmigo es contra mí. Lo leemos ahí en Mateo 10, el que no es conmigo es contra mí. Y el que conmigo no recoge desparrama. Y aparte de llamarles hijos del diablo, les tuvo que mostrar que si no creían en él, si no confiaban en él, como el Mesías, morirían en sus pecados, habrían escogido el camino ancho, el camino que estaba siguiendo toda la sociedad, una sociedad abocada al desastre, abocada a lo peor, abocada a la guerra, abocada a lo peor que pudieran imaginarse que les podría sobrevenir y que finalmente les sobrevino. Esa polarización ha estado en muchas situaciones a lo largo de la historia, en muchos momentos sociales, políticos, y desde luego lo está ahora y lo estamos viendo cada vez con mayor claridad. Por tanto, tenemos que estar preparados. Fijaros en Apocalipsis 13, el versículo 8, cuando ya se nos ha presentado la bestia y dice que va a pelear contra los santos y vencerlos. Pero fíjate lo que dice a continuación. Dice que la adoraron todos aquellos que no estaban escritos en el libro de la vida, en el libro de Dios. En otras palabras, la sociedad va hacia esa polarización que será la más marcada, decisiva e importante en esos momentos cuando la bestia sea la que controle. No es porque la bestia no esté ya de alguna forma tomando el control, pero vamos a estar en momentos mucho más críticos en esta sociedad, en estos momentos de la historia. Así que cuando aparece el anticristo, cuando aparece la bestia con todo su sistema, con toda su capacidad de seducir, de imponer un pensamiento, de hacer sentir a la gente que si no van con ellos van a quedarse al margen, y de hecho lo van a provocar a través de la marca de la bestia. Lo hemos dicho muchas veces. Bueno, pues esa polarización estará muy presente ahí, la polarización a nivel espiritual. Es que va a haber un remanente de fieles a Dios, de gente que vamos a estar dispuestos a dar nuestra vida por el Señor, porque sabemos que Él es el único camino, que aunque sea estrecho, aunque la puerta sea angosta, sabemos que no hay otra salvación, no hay otra solución. Pero el anticristo y su sistema, la bestia y todo su gobierno van a darles a entender a las personas que la única salvación posible es la que ellos tienen. ¿Cómo? Pues a través de seguir sus normas, seguir su pensamiento, seguir la orientación que ellos marcan, que ya le están marcando, y que por tanto vemos cada día más cercano ese momento de la historia. Nos estamos yendo hacia allí.
Y entonces descubrimos en ese capítulo 13 de Apocalipsis que va a haber una polarización extrema a nivel espiritual. Por una parte estaremos los cristianos y por otra parte estarán todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Todos aquellos que escogen, se admiran, se asombran de la bestia y escogen la solución que les propone la bestia. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con quién hacemos el recorrido, porque la polarización va a arrastrar a muchos en una dirección o en otra. Quizá habrá quienes por el momento vean que, por supuesto, no pueden ir por ahí, no pueden seguir a todas estas normativas, leyes y demás que no son buenas, no son correctas, no están de acuerdo con la razón, no están de acuerdo con la biología y demás. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que, llegado el momento, si no hay otra salida dentro del sistema, y muy posiblemente lo hagan casi imposible estar fuera del sistema, ¿quién te dice a ti que no van a optar finalmente por unirse a esa masa que les conduce a la perdición? Y entonces podemos encontrar, fíjate cómo Jesús lo hizo, vamos a encontrar lo que Jesús nos dejó al escoger a sus discípulos. ¿Por qué escogería de entre los 12 a uno que le traicionaría? ¿Por qué escogería a uno del que él diría que era diablo? Lo escogió solamente porque se tenía que cumplir la escritura de que alguien le iba a traicionar, que alguien le iba a vender. ¿O no lo escogió también para advertirnos a nosotros que va a llegar un momento de tensión, de estrés social tan grande, que la gente va a tener que tomar una decisión sobre la marcha? Y Judas la tomó. ¿Y con quién vamos a caminar en estos tiempos? ¿No deberíamos de prepararnos para eventualidades así? ¿No deberíamos tomar conciencia de que vamos a llegar a un punto de elección y que quizá algunos que pensábamos que ya habían optado por la fe en Cristo realmente no lo hicieran así, no estuvieran dispuestos a superar la tensión y las presiones, el estrés que les suponía estar bajo esas presiones? Ahí vemos el ejemplo. Fijaros en 1 de Juan, capítulo 5, versículo 19, nos dice: nosotros somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿No te parece eso una polarización espiritual enorme? Nosotros somos de Dios. Los que hemos aceptado a Cristo, aquellos que estamos confiando en Él, que le estamos siguiendo. ¿Y los demás? Y ahí nos dice, el mundo entero está bajo el maligno. ¿No se va a cumplir eso en lo que hemos dicho de Apocalipsis 13? ¿No se cumplirá así? Que las personas que ahora están, que quizá no se deciden o están en un punto intermedio porque creen en Jesús o quieren creer en Jesús, pero bueno, prefieren quedarse en un terreno medio neutral, en un terreno de admiro a Jesús, pero yo sigo el mundo porque el mundo es el que me da de comer, el mundo es el que me orienta, el mundo es el que me da la educación, el mundo es el que me provee. Pero el anticristo, el gobierno de la bestia, también lo hará. Es más, es que finalmente va a impulsar esa polarización. Cuando venga con la marca de la bestia, para decir que si no la tienes ya no podrás comprar ni vender, ni podrás ser un ciudadano con derechos. Entonces, esa polarización tarde o temprano va a llegar.
¿No crees que deberíamos de estar preparados para esa eventualidad? ¿Con quién vamos a recorrer este camino? Si estamos despiertos, si entendemos los tiempos, si sabemos hacia dónde va la humanidad, hacia dónde van las profecías, o a dónde vamos nosotros con respecto a esas profecías, o hacia dónde está encaminándose el mundo y la sociedad para que se cumplan esas profecías. Si estamos viendo todo esto y cada vez lo vemos más claro, ¿no vemos también que llega esa polarización? Va a llegar entre el bien y el mal, entre los que estamos en Cristo y los que han decidido estar con la bestia. Por eso digo, cuando miramos hacia adelante con un sentido de supervivencia, de preparación, ¿qué es más importante? ¿Estar muy bien preparados y tenerlo todo listo para sobrevivir? Lo cual está bien, pero ¿qué es más importante? ¿Eso o con quién vas a recorrer esa etapa de gran crisis, la etapa apocalíptica? Yo os invito a escoger bien. De otra manera, es muy posible que todo lo que hayáis hecho por salvar vuestra vida no os sirva de nada. Os dejo esta reflexión. Por favor, consideradlo y orar al respecto, mirar de nuevo las Escrituras y tomar decisiones. Si no estamos con Cristo, ¿con quién vamos a estar? Que el Señor os bendiga.